Gracias. Bien, quiero que me acompañes en la lectura. Vamos a ir a Éxodo capítulo 33. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Quiero hablarte de la preeminencia de su presencia en esta mañana. Creo que es algo que, si bien conocemos, Dios quiere en esta mañana volver a encender algo en nosotros. Él quiere volver a enfocarnos en lo importante. Mientras buscas Éxodo 33, es interesante porque uno, como el pastor decía también en el primer culto y nos enseña constantemente, uno tiene que aprender a leer la Biblia bajo la guía del Espíritu, y también uno tiene que aprender a leer las situaciones que vivimos guiado por el Espíritu, y uno puede encontrar en la palabra similitudes para poder sobrellevar las circunstancias que nos tocan vivir. Y el pueblo de Israel, como sabes, estuvo 400 años esclavo en Egipto, y Dios levanta a Moisés. Ahí en Éxodo capítulo 3 tenemos el llamado de Moisés, en donde Dios le dice, después de algunas cosas, le llama la atención por medio de una zarza que estaba en llama pero que no se consumía, y Dios le dice, en pocas palabras, prepárate para salir hacia Egipto, porque vas a ser utilizado por mí para liberar al pueblo de Egipto, porque su clamor ha llegado hasta mí. Y es interesante porque las primeras palabras de Moisés es: ¿quién soy yo? Las primeras palabras que Moisés elabora ante la propuesta de Dios es: ¿quién soy yo? Y sabemos la historia. Dios libera al pueblo de Egipto, ¿sí? Libera a Israel de la esclavitud en Egipto y comienza a transitar todo un periodo en el cual Dios se manifiesta a ellos, ¿sí? Y es interesante porque cuando Moisés recibe esta misión de parte de Dios, Dios le da dos detalles puntuales. Le dice: yo voy a llevar a mi pueblo hasta la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra que prometía de sus antepasados que se las iba a dar a su descendencia. Y le dice: te será por señal el hecho de que vas a venir a este monte para adorarme, para servir. Y es interesante por qué toda esta introducción, porque lo que vamos a leer aquí es el cumplimiento de esta primer señal. El pueblo, después de transitar algunas circunstancias, situaciones, es liberado, se encuentra ante el Mar Rojo. El ejército egipcio venía contra ellos. Dios abre el Mar Rojo, ellos pasan, celebran, tienen hambre, se quejan, Dios le da el maná, tienen sed, Dios responde, le da el agua que brota de la roca, se presentan ante los amalecitas, tienen su primer batalla y Dios le da la victoria. Y después de todo esto llegan a este monte que era el Sinaí, y dice que la palabra que Moisés sube al monte a buscar a Dios, hay una renovación del pacto entre el pueblo, un establecimiento del pacto del pueblo y Dios, de Dios con el pueblo. Y mientras Moisés se encuentra allí, ¿sí? Quiero que leamos antes del 33, vamos a empezar por otro lado. Capítulo 32, versículo 1, dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen. Levántate, haznos, dice allí en esa traducción, dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés
el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es muy interesante cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Podemos poner ese texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice, este tipo, o sea, ya el pueblo se había olvidado de quién era la autoridad espiritual que Dios había levantado. Pero es interesante porque dice que se empiezan a poner nerviosos delante el hecho de que sabían que todavía no habían llegado a la tierra prometida y Moisés se tardaba en bajar. Y le dicen a Aarón, necesitamos que nos hagas dioses que nos puedan guiar, porque no sabemos qué le pasó a este tipo. No sabemos qué le pasó a Moisés o qué le pueda pasar, no sabemos si va a volver. Y cuando veía todo esto, y tal vez va a ser fuerte lo que voy a decir, pero el Espíritu, yo decía, Señor, ¿cómo habrá estado tu corazón ante esta situación? Después de todo lo que Dios había demostrado a su pueblo, la liberación, el Mar Rojo, todo lo que describimos recién, el pueblo por no saber esperar. Y yo quiero decirte, hay algo importante en el saber esperar y que nosotros no hemos entendido. El no saber esperar le costó el reinado a Saúl. El no saber esperar le costó al pueblo 3.000 personas esa noche, ese día. Porque no supieron esperar. No supieron esperar. Hay una clave, hay una estrategia, hay algo importante en el saber esperar que Dios utiliza y que nosotros no hemos comprendido. Y cuando yo trataba de entender cómo se hubiese sentido Dios, vino a mi mente esto. Lo que pasó ese día fue como una novia que le es infiel a su esposo en la noche de bodas. Ellos acababan de establecer un pacto con Dios. Ellos acababan de establecer un pacto. Ellos iban camino a la promesa. Y sin embargo, por no saber esperar, por no saber detenerse y poder ser entendido en los tiempos de Dios, ellos le fueron infieles a Dios. Y venía a mi corazón esto, es como si una mujer, una esposa, le es infiel a su esposo la misma noche de bodas. Y es interesante porque esto nos da el contexto. El pueblo quería entrar a la tierra prometida. Ellos venían de sufrir la esclavitud. Yo no quiero hablarte desde una perspectiva política. Quiero que podamos abstraernos de la política, de cualquier color político que sea, pero quiero que aprendamos y veamos esto y de alguna manera hagamos una lectura de lo que está pasando en nuestro país, espiritualmente. Porque el pueblo venía de estar esclavos de Egipto y ellos, cuando les faltó comida, decían, hubiésemos preferido seguir. Dice, en Egipto nos sentábamos a comer carne y nos has traído acá para morir de hambre. Allá teníamos para tomar y acá no tenemos dónde beber. ¿Qué? ¿Nos has traído para hacer morir de sed nuestros ganados? Y yo quiero decirte que para poder llegar a la tierra prometida hay procesos a veces que son mucho más difíciles que la esclavitud que has vivido. Hay procesos más difíciles que lo que puedas haber experimentado en un tiempo de esclavitud. Ellos iban camino a la tierra prometida, pero no supieron esperar y caminar en los procesos de Dios. Yo no estoy diciendo que el gobierno actual esté haciendo bien o mal las cosas, pero lamentablemente no podemos seguir viviendo de un pensamiento asistencialista que ha destruido nuestra nación.
sea el color político que sea. Y lamentablemente para una reestructuración y para llegar a un lugar a donde necesitamos estar, vamos a tener que atravesar un proceso mucho más difícil de lo que hemos vivido hasta aquí. Con esto en mente quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33. Dice, vamos a tratar de leer todo el capítulo porque es interesante. Dice, el Señor le dijo, con todo esto que en mente, dice, el Señor dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Fíjense esto qué interesante. Porque aun cuando el pueblo le fue infiel, Dios se mantiene fiel a su promesa. Aun cuando el pueblo le dio la espalda a Dios, y eso Pablo se lo dice a Timoteo en una de sus cartas, le dice, aun cuando nosotros le seamos infieles, creo que es 2 Timoteo 2, 12 o 13, dice, aun cuando nosotros le somos infieles, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negar su naturaleza. Dice, levántate y lleva a este pueblo porque yo le prometí, yo hice una promesa, yo soy un Dios fiel que cumple sus promesas. El pecado tiene sus consecuencias, el pueblo pagó consecuencias, pero Dios promete y Él cumple. Versículo 2 dice, enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. Dios le está diciendo al pueblo, yo voy a cumplir mi promesa. Yo pongo delante de ustedes la posibilidad de alcanzar lo que he prometido y voy a mandar a mi ángel delante de ustedes, pero mi presencia no irá con ustedes. Y esto no es el castigo. Porque dice Dios, yo no puedo ir con ustedes, porque si mi presencia va con ustedes, yo podría destruirlos. Aún en esto Dios está demostrando misericordia con su pueblo. Muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Señor, en medio de esta situación que estoy viviendo, no te puedo ver, no te puedo escuchar, no te puedo sentir. ¿Dónde te encuentras? Y muchas veces no vemos la manifestación de la presencia de Dios. No estoy diciendo que Dios no habite por medio del Espíritu Santo o que el Espíritu se vaya y vuelva. Estoy diciendo que muchas veces nosotros no podemos percibir a Dios actuando en nosotros porque Dios, por su misericordia, para no destruirnos, retiene sus manifestaciones. Y vamos a ir, versículo 7, dice, Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a la tienda. Esto es antes del tabernáculo de reunión. Esto es una idea previa que Moisés tenía para estar en intimidad con Dios. Luego en el capítulo 36 vemos cómo se levanta el primer tabernáculo diseñado por Dios e inspirado a los hombres. Pero Moisés, en toda esta circunstancia, en medio de toda esta situación, dice que él tuvo la idea de levantar una tienda de campaña a la que llamó tienda de reunión. ¿Para qué? Para consultar al Señor. Y dice que esta tienda estaba alejada del campamento.
Y Moisés entendía que para tener intimidad con Dios hay momentos en el cual uno debe retirarse. Uno debe entrar en un tiempo, en un momento a solas con Dios. Está bien, está perfecto que ores cuando estás manejando hacia tu trabajo. Está bien que ores mientras estás limpiando, lavando, pero hay momentos en donde tenés que entrar en un nivel de intimidad superior y eso implica levantar un altar, un tabernáculo, un lugar de reunión privado, lejos de todo lo demás. Siempre que Moisés, versículo 8, se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su tienda y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía, es la gloria de Dios, y se detenía en la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas, versículo 10, veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se postraban a la entrada de su tienda de campaña y adoraban. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Versículo 12. Moisés dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que te conozco por nombre y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime cuáles son tus caminos. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Versículo 14 dice: yo mismo iré contigo y te daré descanso. La respuesta de Dios a la petición de Moisés fue: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Moisés respondió a esto y le dijo: o vas con nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, le dijo el Señor a Moisés, haré lo que me pides, pues cuentas con mi favor y te conozco por tu nombre. Eso significa: cuentas con mi gracia, mi favor, y tengo amistad con vos. A lo que Moisés insiste, le dice: déjame ver tu gloria. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera hacerlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Versículo 21, cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en toda mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro nadie lo podrá ver. Lo más interesante de todo esto, que hasta acá, hasta este momento, hasta el monte Sinaí, el pueblo estaba recién en la parte más sencilla del proceso. Hasta este momento era el lugar, la parte del proceso más simple
que ellos estaban comenzando a vivir. Porque sabemos por el texto, por lo que leímos antes, que Moisés ya conocía cómo llegar al monte, pero no sabía cómo llegar a la tierra prometida. Por eso Dios le dice, vayan y yo voy a mandar mi ángel delante de ustedes. Pero yo quiero llamar tu atención sobre un gran contraste que hay en este texto. El versículo 2, como leímos y como recién dijimos, Dios le dice, voy a mandar mi ángel, yo voy a liberar el camino para que ustedes puedan entrar, puedan conquistar la tierra y puedan disfrutar de la tierra, pero mi presencia no irá con ustedes. Y el gran contraste que el versículo 2 tiene con el versículo 14. El versículo 14 dice que el Señor le respondió a Moisés, yo mismo iré contigo y te daré descanso. En el versículo 2 vemos un Dios que le dice, mi presencia no va a ir con ustedes. Pero en el versículo 14 vemos al mismo Dios diciéndole a un hombre, mi presencia irá contigo y te daré descanso. No es que Moisés iba a poder hacer la plancha, sino que en todo el proceso difícil que venía por delante, Moisés, aún en medio de la dificultad externa, iba a tener paz interior. Él iba a poder renovar sus fuerzas porque la presencia de Dios iría con él. Un solo hombre pudo atraer la presencia de Dios. Un solo hombre, una sola mujer puede atraer la presencia de Dios que toda una nación tuvo la capacidad de repeler. Un solo hombre, una sola mujer puede atraer la misma presencia de Dios que otros, que un pueblo, que un grupo o que alguna otra persona tuvo la capacidad de repeler. Dios dice, yo no puedo ir con ustedes porque son un pueblo terco. Otra traducción dice terco y rebelde. Y si mi presencia va con ustedes por un solo instante, yo los podría destruir. En mi misericordia yo voy a hacer que mi presencia no vaya con ustedes. Pero ante el pedido de Moisés, Dios le dice, contigo voy a ir y mi presencia te dará descanso. ¿Qué es lo que Moisés tenía de diferente? Versículo 15. Moisés le dice, y quiero que prestes atención porque todavía no llegamos al punto importante, pero quiero que prestes atención a esto porque Moisés dice, o vas con nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Y yo creo que leemos tan rápidamente esta expresión de Moisés que no logramos entender lo que realmente Moisés está poniendo sobre la mesa en su diálogo con Dios. Porque Moisés, de alguna otra forma, le está diciendo a Dios, no me importa, no me interesa ni siquiera cumplir con el gran objetivo de mi vida, no me interesa cumplir con la meta que vos me has dado, no me interesa cumplir con el llamado que pesa sobre mis hombros si tu presencia no va conmigo. No me interesa hacer todo lo que me prometiste. No me interesa llevar el pueblo y ganar toda la tierra prometida si tu presencia no es la que me acompaña. Porque leemos muy romántico lo que está diciendo Moisés, pero no entendemos que él está poniendo en juego el propósito central por el cual él fue llamado. Y yo cuando releía esto, yo dije, wow. Y porque nosotros cantamos, no queremos tus manos, queremos tu rostro.
No buscamos bendiciones, buscamos al dador de las bendiciones. Pero cuando empezamos a caminar en el desierto y el pan escasea, nos encrespamos y nos vamos contra Dios y contra todo lo que se nos cruce delante. Cuando el agua no brota, no hay agua para tomar en el desierto, en el proceso hacia la tierra prometida, y nos encrespamos y nos ponemos mal con Dios. Y cuando Moisés no desciende del monte y Dios te pide esperar, no es el tiempo, no es el momento o no es la forma, nos empezamos a desesperar y como no sabemos qué hacer, levantamos dioses y ponemos mirada en otras cosas que no son Dios. Moisés no está diciendo, suena romántico, pero no es romántico lo que está diciendo. Me importa un bledo cumplir el propósito de mi vida sin tu presencia. Porque Moisés había entendido que el verdadero propósito de su vida era Dios mismo. Dios mismo. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9 de esta manera. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero por pérdida a causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. La diferencia entre un pueblo que escuchó a un Dios decir, mi presencia no irá con ustedes, porque yo puedo destruirlos, porque son rebeldes y tercos, y un hombre que escuchó del mismo Dios decir, yo iré contigo, es un hombre que ha aprendido y entendido lo verdaderamente importante en la vida. Y es que si Dios no es el Señor, no es el que gobierna tu vida, si no es su presencia y la manifestación de su presencia la que guía tu vida, vas a dar 2 o 3 pasos y las fuerzas no te van a dar, los recursos no te van a dar. ¿Qué es lo que hizo que Moisés tenga a la presencia de Dios como algo preeminente, como algo importante, como lo esencial de su vida? Y voy a darte 2 cosas, no digo que sean exhaustivas, no digo que sean las únicas 2 cosas, pero si hay 2 cosas que hicieron que el corazón de Moisés entendiera esto y pudiera expresar esto, fueron estas 2. En primer lugar, comprobar la frustración del plano humano, comprobar, experimentar la frustración de hacer las cosas en las fuerzas y en el plano de lo humano. Porque dice el texto en los primeros capítulos de Éxodo que cuando él salía del palacio, el gran príncipe de Egipto, que era Moisés, salía del palacio y él vio a egipcios maltratando a sus hermanos los hebreos y él tomó en sus propias fuerzas, tomó conforme a sus propias capacidades cartas en el asunto. Él comprobó que hacer las cosas en sus propias fuerzas, en sus propias capacidades, trae frustración. Porque lo que tuvo que hacer luego de eso fue salir huyendo, exiliado al desierto. Lo primero que hizo que Moisés entendiera la presencia de Dios de una manera tan esencial para su vida que nada importara más, es haber experimentado la frustración de hacer las cosas en las propias fuerzas.
Y tenemos que aprender, hermanos, a dejar de movernos tan solo horizontalmente, tan proactivamente, sin mirar hacia el cielo y decir, Señor, ¿qué es lo que estás queriendo hacer en este momento, en este tiempo, en mi vida? ¿Cuál es la decisión? Cada vez que el pueblo se quejaba con Moisés, Moisés iba a Dios y le decía, Señor, es tu pueblo. ¿Qué vas a hacer? Y a veces nosotros queremos hacer las cosas presuntuosamente y después nos damos cuenta que lo que hacemos sin consultar a Dios trae consecuencias difíciles de resolver. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida en el plano vertical. Y que lo que nosotros hagamos horizontalmente, las decisiones que tomemos, sean consecuencia de escuchar a Dios. Lo segundo que hizo que Moisés tuviera esta capacidad, que comprendiera lo esencial de la presencia de Dios, es la monotonía de la espera en el desierto. Es la monotonía de la espera en el desierto. Después de ser exiliado, tuvo que pasar 40 años. El gran príncipe de Egipto, 40 años en el desierto, pastoreando ovejas. Si había un oficio que era más humillante para el pueblo egipcio, era estar a cargo de ovejas. Moisés tuvo que pasar 40 años bajo la misma rutina, una y otra vez, ante algo que él sabía que cuando 40 años atrás vivía en Egipcio, lo hacían lo peor de la sociedad. Porque para un egipcio, apacentar ovejas era vergonzoso. La monotonía del desierto, el estar constantemente haciendo algo, le dio a Moisés la capacidad de saber esperar. Fue lo que hizo que al ver la llama en la zarza ardiendo, él se asombrara, porque de repente pudo reconocer algo extraordinario en medio del ordinario. Pero nosotros queremos siempre tomar atajos. Y muchas veces por tomar atajos abortamos los procesos de Dios. Cuando nosotros con Ana nos dijeron que no íbamos a poder tener hijos de manera natural, nos dijeron, ustedes pueden empezar un tratamiento. Y nosotros fuimos y averiguamos y empezamos a consultar por ese tratamiento. Pero a la par que consultamos por el tratamiento, que en ningún momento te garantiza una efectividad al 100%, y de hecho tenemos amigos conocidos que han hecho 5 o 6 tratamientos diferentes, muchos de ellos pagos porque no todos te los banca la obra social, y nunca pudieron quedar embarazados. Y nosotros, a la par que hacíamos las averiguaciones, le preguntamos al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? Y el Señor nos dijo, por lo pronto, no hagan ningún tratamiento. Y teníamos gente muy espiritual, muy allegado a nosotros, aún dentro de la familia, que nos decían, hagan el tratamiento, ¿qué pierden? Y yo no sé qué es lo que Dios tiene en definitiva. Una segunda vez volvimos a consultar después de más de un año. Señor, ¿tenemos que hacer o no un tratamiento? Y otra vez el Señor diciendo, no, ustedes no hagan por el momento ningún tratamiento. Porque tal vez
Somos tan rápidos en tomar decisiones que abortamos procesos eternos. El pueblo veía que Moisés no bajaba y ellos querían llegar a la promesa. Moisés entendía la importancia de la presencia de Dios. Por eso Moisés prefería abortar el propósito, pero no abortar el proceso. No es fácil tomar la decisión que tomó Moisés. En el capítulo 32, miren lo osado que era Moisés. Al final del capítulo 32, Moisés le dice a Dios: Señor, ¿perdonás a este pueblo o me borrás del libro de la vida? ¿Y por qué es importante esto? Números 10 nos dice que Moisés en un momento le dice a otra persona, dice: no tengo ni idea cómo seguir el camino. Y si la presencia de Dios no iba delante, él no tenía ni idea cómo llegar a la promesa. El pueblo de Dios tenía la promesa en sus manos. Pero Dios quería que el pueblo pasara por el proceso. Y yo quiero decirte, van a venir cosas buenas para nuestro país. Van a venir cosas buenas para tu vida. Pero hay un desierto que hay que pasar. Hay un proceso que hay que pasar. Y muchas veces el proceso que tenemos que pasar es mucho más duro que lo que vivíamos en Egipto. Porque va a faltar la carne. No estoy hablando de lo que dice el periódico, estoy hablando de lo que dicen Éxodo 16 y 17, dice: allá comíamos, en la olla comíamos carne, le dicen a Moisés. Y ya no va a ser tan fácil, no es que vamos a ir a encontrar carne en la olla. Ahora era ir y buscar en Dios para que cada mañana lloviera el maná, el pan para cada día. Entonces los procesos que se inauguran como país, pero el proceso que se está inaugurando, que estás atravesando en tu vida, se hace solamente sostenible si comprendemos como Moisés la importancia de la presencia de Dios. A tal punto que decir: Señor, no me importa nada más. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de acá. Y termina el texto diciendo algo que es extraordinario y que entre ayer y hoy a la mañana me quemó la cabeza. Porque Moisés le dice, aún más intrépido a Dios, dice: quiero ver tu gloria. Y Dios le viene diciendo: bueno, yo voy a hacer todo lo que me pedís porque sos mi amigo, o dice la expresión, te conozco por tu nombre y tenés mi favor. Y le dice: déjame ver tu gloria. Y el Señor le respondió, versículo 19, dice: yo voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Yo voy a darte pruebas de mi bondad. La otra traducción dice: haré pasar por frente tuyo todo mi bien. Yo dije: ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede comprobar la bondad de Dios en un solo instante? Y empecé a buscar entre todos mis apuntes y material de consulta que tengo la palabra bien o bondad aquí. Y lo interesante de esa palabra es que es un sustantivo, no es una palabra que se utilice tan seguido en la Biblia. Pero para decirlo de otra manera, habla de algo concreto y tangible. Yo decía: Señor, ¿cómo es? ¿Qué le mostraste a Moisés cuando le dijiste: haré pasar mi bien delante de ti, o te daré pruebas de mi bondad?
Y la Biblia no nos dice qué es lo que le mostró. Pero la palabra que se utiliza para escribir bondad o bien me habla de hechos o cosas concretas. Y tengo certeza de que Dios le demostró a Moisés en la historia la manifestación de Dios. No sé si solamente en el pasado, no sé si solamente le recordó las 10 plagas, no sé si solamente le recordó el mar abriéndose frente a él, no sé si le recordó las codornices que llenaban el desierto cada día, no sé si le recordó solamente el maná que descendía, no sé si también Dios no le mostró al pueblo entrando a la tierra prometida. Pero lo que sí sé es que lo que Dios le mostró a Moisés era algo tangible y concreto. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, porque era un apasionado, él había descubierto que sin Dios nada tenía sentido. Muéstrame tu gloria. Dios le dice, yo te voy a mostrar mi bondad de manera concreta y tangible. Jesús lo dice de esta manera: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, mi bondad, los alcanzará. Mi bondad, mis bendiciones vendrán sobre ustedes. Salmo 23 termina diciendo: el bien y la misericordia de Dios me perseguirán. Y muchas veces nosotros nos vamos atrás de las bondades de Dios, pero la ecuación es diferente. Salmo 37:4. ¿Qué dice el Salmo 37:4? ¿Pueden subir los músicos? ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón. Y lo primero que hacemos cuando leemos ese texto es preguntar: ¿el Señor concede los deseos del corazón? Y armamos un montón de argumentos teológicos en que si Dios concede, y estamos mal. Desde el momento en que nos centramos en los deseos del corazón, ya estamos anulando lo que el texto dice. Deleítate, eso es en donde nuestra mirada tiene que estar. Y porque Dios es bueno y misericordioso, nos deja ver que por deleitarnos en Él, entonces Él puede conceder deseos. ¿Y cómo hago para deleitarme en Él? Y yo me gustaría darte una fórmula. No hay fórmulas. Sí hay herramientas que Dios nos ha dado. La primera de ellas es la palabra de Dios. La oración. La comunión con el Espíritu. Pero cualquiera de estas herramientas requieren de las dos cosas que Moisés aprendió. Entender que humanamente todo lo que podamos hacer nos lleva a frustración. Que si caminamos presuntuosamente sin depender de Dios, todo lo que hagamos en nuestras fuerzas termina en frustración. Y en segundo lugar, saber que aún en la monotonía del desierto está el aprender a esperar en lo que Dios va a hacer. Y 40 años Moisés llevó a las ovejas al mismo lugar. Cada mañana
cada semana, cada mes, por 40 años, pero en la monotonía de hacer un oficio que para él en su crianza sabía que, o le habían dicho que era vergonzoso. Aún en esa monotonía él aprendió a esperar. Y un día no fue como lo demás. Y un día Dios se presentó, la gloria de Dios se presentó en forma de una zarza, de un fuego, una llama que ardía en una zarza que no se consumía. De ahí en adelante, Moisés entendió que no hay promesa, no hay propósito, no hay llamado, no hay ministerio, no hay carrera laboral, no hay carrera profesional, no hay el llegar a tener la familia que deseas tener, no hay casa, no hay auto, no hay bien, no hay nada que se compare con la presencia de Dios. Y solo los que han aprendido a esperar, y solo los que se han dejado moldear por la espera, por el sufrimiento, por las pruebas, por las frustraciones que Dios muchas veces permite, son aquellos que aprenden a valorar la importancia de la presencia de Dios. Y cuando valoramos eso, no hace falta que le digas a Dios cuáles son los deseos de tu corazón. Él te dice: yo haré pasar todo mi bien delante tuyo. Yo te haré demostraciones de mi bondad. Deleítate en mí, porque conozco los deseos de tu corazón. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo soy un convencido que todos tenemos la capacidad de liderar. De hecho, todos lideramos en algún área de nuestra vida. Tal vez liderás tu familia, tal vez liderás en tu lugar de trabajo, tal vez liderás un grupo de crecimiento, un ministerio, un servicio. En algún lugar Dios te ha puesto para liderar. Y esta palabra tiene también una connotación en este tiempo. Porque la iglesia ha sido llamada a liderar. Y hoy escuchamos un montón de noticias y cosas que bombardean la mente. Y la gente está desesperada. Y la gente tiene miedo, está atemorizada. Y la iglesia tiene la verdadera esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza. Pero los tiempos que estamos viviendo requieren de hombres y mujeres como Moisés. Moisés era aquel que cuando entraba en la tienda de reunión, dice el texto que leíamos, la gloria de Dios reposaba sobre ese lugar. Y la gente dice que lo veía a Moisés yendo y decían: wow, ahí va, seguramente se va a encontrar con Dios, porque él habla cara a cara como cualquiera habla con su compañero. Habla cara a cara con Dios. Y este es un tiempo en donde nuestro país, nuestra sociedad, nuestros compañeros, nuestra familia necesita de Moisés, que puedan verte y puedan decir: ese es un hombre, una mujer que habla con Dios, que cuando él llega a un lugar, la nube desciende sobre ese lugar. Hoy nuestro país necesita de una iglesia llena de hombres y mujeres que puedan ir delante de Dios y decir: Señor, no hay pan. Señor, el pueblo se muere de sed.
Señor, los amalecitas, los enemigos, vienen a cascotearnos el rancho. Y que en la intimidad de su presencia, Dios diga: yo voy a darles maná, yo voy a darles codornices, sobrenaturalmente yo voy a darles victoria frente a sus enemigos. Dios está haciendo un llamado a intimidad. Deja de preocuparte por las promesas, deja de mirar la promesa, deja de mirar las metas, los objetivos. Poné tu mirada en Dios, poné tu mirada en Él, deleítate en Él y lo demás se encarga Dios. Padre, que estás